Domingo por la noche, 6 de la tarde, hora del este. Los mercados de futuros abren en Asia y, en ese preciso instante, la historia comienza a escribirse. Se evaporan 688.000 millones de dólares. La liquidez que sostuvo a los mercados estadounidenses durante más de 20 años desaparece. Tu cuenta de retiro, ahora mismo, está completamente expuesta. Los algoritmos ya están cargados, las órdenes de venta preparadas, y cuando despiertes el lunes por la mañana, tu portafolio no será el mismo. Esto no es una opinión, no es una conjetura, es matemática pura. Los generales del mercado alcista están a punto de caer. Las redes de seguridad tienen grietas enormes y quienes lo saben no están levantando la voz. La cuenta regresiva ya empezó y la mayoría de los inversores no tiene idea de lo que se viene. Este es el momento en el que la narrativa se rompe y los números toman el control absoluto. Bienvenido a Detrás del Mercado. Este no es un espacio para gritos ni exageraciones. Acá se habla como en una sala de juntas, no como en un circo. Si llevas suficiente tiempo en los mercados, sabes distinguir entre ruido y señal, entre titulares vacíos y datos duros. Si valoras un análisis que respeta tu inteligencia, este es tu lugar. Asegura tu asiento y presta atención, porque lo que está por pasar no da segundas oportunidades. Ahora vayamos al punto, el reloj corre y casi nadie entiende que el sistema financiero está a minutos de un cambio irreversible. Mientras la gente disfruta su fin de semana, mientras las familias se reúnen para cenar el domingo, mientras el mundo duerme tranquilo, el evento financiero más peligroso de la era moderna se está preparando en silencio. Domingo por la noche, 6 en punto. Abren los futuros en Asia y la calma se rompe. Este momento ya tiene nombre y no es casual. Se lo empieza a llamar Domingo Negro, porque lo que ocurra en esos primeros minutos de operación va a definir el destino de billones de dólares en riqueza global. El detonante es simple y brutal. China ha liquidado 688.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Para quien no sigue los mercados de cerca, ese número puede sonar abstracto, pero la realidad es implacable. Durante 2 décadas, el capital chino fue el comprador silencioso que sostuvo los precios de los activos estadounidenses, el bid constante, el piso invisible del sistema. Ese piso ya no existe, y cuando una base desaparece, las estructuras no flotan, se desploman. La mayoría de los inversores minoristas cree que el mercado está cerrado los fines de semana, creen que su dinero está a salvo, congelado, esperando la apertura del lunes. Esa creencia es extremadamente peligrosa. El mercado nunca duerme. Mientras Estados Unidos descansa, el dinero real se mueve en Tokio, en Londres, en sistemas algorítmicos distribuidos por todo el planeta. El mercado está vivo, calculando, anticipando y preparándose para golpear. El riesgo específico del domingo por la noche es algo que casi nadie entiende, el gap bajista. El mercado abre muy por debajo del cierre del viernes. No es una caída gradual, no es una corrección ordenada. Es una ruptura violenta, instantánea, irreversible, 10% menos en segundos. Y lo más aterrador es que no hay tiempo para reaccionar. No hay botón de vender, no hay cobertura posible, no hay salida elegante. El inversor simplemente despierta el lunes y descubre que años de esfuerzo desaparecieron mientras dormía. Los algoritmos que controlan el mercado moderno siguen una sola instrucción: vender primero, preguntar después. Cuando la volatilidad explota y la liquidez desaparece, no dudan, no sienten, no esperan, ejecutan. Y cuando suena la campana en Asia, la ejecución será brutal y ciega. La salida de China del sistema del dólar ha creado lo que los expertos llaman un vacío de liquidez. Y la liquidez es el oxígeno de los mercados. Sin oxígeno, los precios se asfixian. Así ocurren los colapsos reales. No porque todos vendan al mismo tiempo, sino porque nadie compra. Las ofertas desaparecen. El mercado busca compradores y encuentra una sala vacía. Y entonces los precios siguen cayendo hasta que alguien, quien sea, esté dispuesto a entrar. Ese nivel puede estar 30% más abajo que el cierre del viernes, para quienes hoy mantienen acciones o bonos en sus cuentas de retiro. El riesgo no es teórico, es existencial. 5 años de ganancias cuidadosas pueden desaparecer en 5 minutos. Los fondos de pensión ya están caminando sobre hielo delgado, apenas solventes, totalmente dependientes de la estabilidad del mercado. Una caída fuerte los obligaría a liquidar activos a cualquier precio, empujando los valores aún más abajo, creando una espiral de muerte sin fondo visible. Y todo eso empieza el domingo por la noche, mientras la mayoría todavía cree que tiene tiempo.
Normalmente, cuando los mercados enfrentan caídas extremas, existe una red de contención. El llamado equipo de protección entra en acción. Bancos centrales, instituciones financieras y organismos gubernamentales inyectan liquidez, compran activos y frenan el pánico. Ese mecanismo salvó al sistema en 2008, en 2020 y en cada crisis de los últimos 15 años. Pero esta vez hay un problema grave. Esa red ya no tiene munición suficiente. El gobierno no puede imprimir dinero al ritmo necesario para absorber la avalancha de ventas que llega desde China, desde los países BRICS y desde los fondos soberanos que están saliendo de activos denominados en dólares. La impresora, el truco que siempre funcionó, no está rota en lo técnico, está rota en lo económico. Con la inflación todavía elevada y con la credibilidad del dólar bajo presión, imprimir más dinero no estabiliza el sistema, lo destruye. Por eso, aunque intenten intervenir el domingo por la noche, la magnitud de la ola que viene desde el este es demasiado grande. El muro no aguanta, y cuando la red de seguridad falla, la caída continúa, mientras las acciones se desploman, mientras los portafolios se evaporan y el pánico se expande. Hay un activo que se prepara para moverse en dirección contraria: la plata. El capital que huye del mercado accionario no desaparece, se traslada, sale del papel y busca refugio en lo tangible. Y en ese movimiento, la plata se convierte en uno de los principales destinos. Pero el colapso bursátil es solo el primer acto. El sistema financiero moderno es un castillo de naipes. Tocas una carta y todo tiembla. Quitas una carta y el conjunto se derrumba. La destrucción del domingo por la noche se traslada de Wall Street a la vida cotidiana en cuestión de horas. Porque cuando la gente ve cómo sus cuentas de retiro desaparecen, la reacción deja de ser racional. Pasa a ser psicológica. El lunes por la mañana, incluso antes de que salga el sol, antes de que abran los comercios, miles de personas correrán a los bancos no a depositar, sino a retirar todo el dinero posible. Así empiezan las corridas bancarias, no con análisis frío, sino con miedo puro. Y ahí aparece la realidad que casi nadie quiere mirar de frente. Los bancos no tienen ese dinero, nunca lo tuvieron. El sistema bancario funciona con reservas fraccionarias. En términos simples, solo una pequeña parte de los depósitos existe en efectivo. El resto está prestado, invertido, apalancado, convertido en activos que no pueden liquidarse de un día para otro. Cuando demasiadas personas exigen su dinero al mismo tiempo, los cajeros se quedan sin efectivo, aparecen los límites de retiro y comienzan los feriados bancarios. La crisis financiera y la crisis bancaria no son eventos separados, son dos caras de la misma moneda. Cuando una cae, la otra la sigue con precisión matemática. La historia lo demuestra una y otra vez. El colapso de 1929 comenzó un lunes. El de 1987 también. ¿Por qué siempre lunes? Porque el miedo se acumula durante el fin de semana, crece en silencio y explota cuando los mercados reabren. Pero hay un mercado que no espera al lunes, uno que nunca cierra. Las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema digital operan las 24 horas. Eso las convierte en el primer dominó en caer. El domingo por la tarde, incluso antes de que abran los futuros, el mercado cripto puede sufrir un vaciamiento de liquidez brutal, no porque no tenga valor, sino porque los grandes jugadores necesitan efectivo inmediato. Los fondos y las instituciones están apalancados en múltiples mercados al mismo tiempo. Cuando las acciones caen y llegan las llamadas de margen, necesitan vender algo ya. Y lo único que se puede vender de inmediato, a cualquier hora, son los criptoactivos. La venta será violenta, indiscriminada, impulsada por el pánico. Bitcoin podría caer 30, 40 o incluso 50% en horas. Pero esa no es toda la historia. A diferencia de las acciones, el mercado cripto tiene capacidad de recuperación. No depende de un banco central, ni de un gobierno, ni de un sistema que se está resquebrajando. Primero viene el terror. Después, cuando termina la venta forzada, aparece la comprensión. Los activos digitales son una vía de escape. Esa realización llega más tarde. Antes, el golpe es devastador. Ahora, enfoquémonos en el verdadero corazón del problema, el mercado de bonos. La mayoría lo ignora porque no es emocionante. Pero los bonos controlan todo. Cuando China vende cientos de miles de millones en bonos del tesoro, la oferta se dispara. Si no hay compradores suficientes, los precios caen. Y cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. Esto no es opinable, es mecánico. El rendimiento del bono, a 10 años, se acerca a niveles que no se veían desde hace más de una década. Y ese dato es clave,
porque las valoraciones de las acciones dependen directamente de los rendimientos de los bonos. Cuando los rendimientos suben, el valor matemático de las acciones cae. No lentamente, de golpe. Si ese rendimiento supera ciertos niveles, el valor teórico del mercado accionario puede desplomarse un 30% de manera automática. Y mientras todo esto ocurre, los medios tradicionales guardan silencio. No porque no lo sepan, sino porque necesitan que el inversor minorista permanezca dentro del sistema. Alguien tiene que absorber las pérdidas finales. Si la verdad se dijera en voz alta, la venta sería inmediata. Por eso la información fluye tarde, cuando ya no hay salida, los grandes capitales ya están posicionados, coberturas activadas, posiciones en corto, protección comprada. No solo se están defendiendo, están apostando al colapso. Así funcionan las grandes transferencias de riqueza. No es teoría conspirativa, es historia financiera repetida una y otra vez. El informado gana, el desprevenido paga. Hay un detalle que casi nadie quiere mirar, pero que explica por qué este evento es tan peligroso. Todo el mercado accionario estadounidense descansa sobre un grupo minúsculo de empresas. No cientos, no miles. 7. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta y Tesla. Durante años, estos gigantes sostuvieron los índices, atrajeron capital y construyeron la ilusión de fortaleza permanente. Pero en un evento de pérdida de liquidez, esos mismos nombres se convierten en los primeros objetivos, no porque sean malas empresas, sino porque son las más grandes, las más líquidas y las más infladas. Cuando los generales caen, el ejército se desmorona. La concentración extrema es solo el comienzo. Debajo de la superficie hay algo aún más explosivo: apalancamiento, cantidades récord de acciones compradas con dinero prestado, deuda de margen en niveles comparables a los de la burbuja.com, inversores convencidos de que el mercado siempre sube, de que el apalancamiento amplifica ganancias sin consecuencias. Pero cuando los precios bajan, aunque sea un poco, llegan las llamadas de margen. Y esas llamadas no piden permiso, exigen efectivo inmediato. Si no aparece, el broker liquida todo. Venta forzada, venta mecánica, venta sin compasión. Eso empuja los precios aún más abajo, genera nuevas llamadas de margen y acelera el derrumbe. Una espiral de muerte, que una vez iniciada no se puede detener. El contagio no se queda en las acciones. Se filtra a la economía real. Cuando las personas ven desaparecer su patrimonio, dejan de gastar, cancelan compras, postergan decisiones. El efecto riqueza se invierte. El mercado inmobiliario, ya frágil, recibe el golpe final. Ventas canceladas, precios en caída, crédito congelado, el colapso bursátil y el colapso inmobiliario se convierten en un solo evento sincronizado. Las pensiones, por su parte, enfrentan una matemática implacable. Necesitan rendimientos constantes para cumplir sus promesas. Una caída brusca las deja años atrás, sin posibilidad real de recuperación. Los ajustes llegan después. Beneficios recortados, edades de retiro extendidas, promesas rotas. No es un problema abstracto, es comida, salud y dignidad futura lo que está en juego. Y mientras todo eso ocurre, algo completamente distinto pasa en el mercado de metales. Cada crisis financiera tiene un ganador. En los 70 fue el oro, en 2008, otra vez. En este ciclo, la plata ocupa ese lugar, un mercado pequeño, ignorado, subestimado. Basta con que una fracción mínima del capital que huye de las acciones busque refugio allí para provocar movimientos violentos. La plata combina refugio monetario con demanda industrial. Esa doble función la convierte en un activo con un potencial explosivo cuando el sistema entra en estrés. A diferencia de crisis anteriores, esta vez el dólar no actúa como refugio. Es parte del problema. La venta de bonos, la pérdida de confianza internacional, la desdolarización progresiva cambian las reglas. Acciones cayendo y dólar debilitándose al mismo tiempo. Un escenario que durante décadas se consideró imposible. En ese contexto, el capital busca lo que no puede imprimirse, lo que no depende de promesas, lo que existe físicamente. La ventana para prepararse no se mide en meses, se mide en horas. No se trata de ganar dinero rápido, se trata de sobrevivir intacto, reducir exposición, protegerse, moverse antes de que el sistema cierre las puertas, porque cuando el lunes llegue, el mundo financiero no será el mismo que el viernes. Black Sunday no es el fin del mundo, es el fin de una ilusión, la ilusión de mercados eternamente alcistas, la ilusión de rescates infinitos. La ilusión de que la liquidez nunca se agota.
El domingo por la noche, las matemáticas reemplazan a la fe, y quienes respetaron los números, quienes entendieron la estructura real del sistema, no celebrarán el caos, pero atravesarán la tormenta en pie. La liquidez es la base de todo, y ese flujo se ha cortado. El conteo regresivo ya empezó. La historia comienza cuando abren los futuros. La única pregunta que queda es si vas a observarla desde adentro del incendio o desde un lugar seguro, porque mientras el papel arde, la plata brilla.